8 de la mañana con 7 minutos, 8 con 7 minutos, en Punto Noticias, primera emisión, tenemos el agrado de saludar con el economista Carlos de la Torre, analista económico, exministro de Economía, que nos acompaña esta mañana. ¿Cómo está, economista de la Torre? Buenos días, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Les saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Como usted lo ha escuchado en la introducción, hay algunos adelantos ya de lo que realizará en materia económica el nuevo presidente electo, Guillermo Lasso. Ha ofrecido eliminar este 2% que se cobra en las microempresas, la eliminación gradual del impuesto a la salida de divisas, que lo ha dicho, supuestamente el incremento del salario básico unificado, que lo ofreció en campaña $500, que ahora lo dice que lo hará en el transcurso de sus 4 años de gestión. En el tema de tributos, el impuesto al valor agregado, que dice lo va a disminuir durante 4 feriados del año. ¿Qué tan viables son estas propuestas y ya en la práctica, economista de la Torre, cuál va a ser su impacto en la economía del país? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Licenia. Un saludo a todas y todos quienes nos acompañan en esta mañana. Bueno, vamos analizando estos elementos desde una perspectiva más estructural, porque ya se acabó la campaña, ya no es momento del baratillo de ofertas. ¿Y qué es lo que va a enfrentar el gobierno de Guillermo Lasso en los primeros días de su gestión en materia económica? Evidentemente, una economía más que en crisis, en catástrofe. Y lo que está en este momento vigente y va a marcar los primeros actos de gobierno en materia económica es un acuerdo que el país mantiene con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, en esta línea vamos juntando estos elementos que usted ha mencionado. La eliminación de este impuesto del 2% a las ventas, eso es totalmente positivo. Ahora la pregunta es por qué se aprobó este impuesto con los votos del partido del señor Lasso en su momento cuando se aprobó la ley de simplicidad tributaria. Es porque esto entraba dentro de una lógica que sigue manteniéndose, que es la de que el gobierno va a buscar por todos los medios de sacarle los recursos a las personas y a ciertos estratos dentro del sector empresarial para poder sostener las arcas fiscales. No está manejando una política económica o una orientación de política económica en el sentido de impulsar actividad económica que permita recaudación. No estamos en esa línea. Entonces ahí viene justamente el anuncio de la eliminación progresiva del impuesto a la salida de divisas. ¿A quién beneficia ese impuesto, esa reducción y eliminación del impuesto? A quienes hacen transferencias y pagos al exterior. O sea, aquí se genera un primer análisis que tenemos que tenerlo muy en cuenta. Los importadores pagan el impuesto a la salida de divisas, es decir, nosotros los consumidores terminamos pagando también ese impuesto a través de las importaciones que consumimos. Entonces, el momento en que se elimine o se reduzca este impuesto, evidentemente se están abaratando las importaciones del país. Pero esto tenemos que contrastar con otros elementos macroeconómicos que están vigentes. Este mismo momento estamos ya evidenciando un incremento en la subida de los combustibles, particularmente del diésel, por lo que ya no existe el subsidio a los combustibles. Y eso implica un encarecimiento en todo lo que se produce en economía porque los costos de transporte son muy importantes en los procesos productivos. Entonces, por un lado se está encareciendo la producción nacional y por otro vamos a ver que se están generando mecanismos para abaratar importaciones. Entonces, esto va a complicar todavía más a la producción nacional y el consumo, que ya está reducido en este momento, va a irse orientando hacia producción importada. Ese es un primer factor. Otro, yo no sé por qué los exportadores no han puesto el grito en el cielo ya desde hace tiempos, porque este incremento de los costos de transporte por eliminación del subsidio al diésel incide en nuestra competitividad externa. Para los exportadores, exportarles resulta cada vez más caro y vamos a perder mercados internacionales justamente por esta situación, mientras que del otro lado, como estoy indicando, se van a abaratar importaciones y vamos a tener ya problemas en la balanza comercial, que es la que abastece de dólares a la economía, que está dolarizada, y esto va a empezar a generar otras tensiones que antes no había, que se van a sumar a las ya existentes que no están siendo resueltas desde una perspectiva estructural. Y en ese sentido, economista, buenos días. ¿Cuáles son las medidas emergentes que podría o debería tomar el gobierno del futuro presidente Guillermo Lasso? Muy buenos días, Alexis. Bueno, aquí hay un
podríamos decir, un guiño en el sentido correcto, pero no es el adecuado. Esto de la reducción del IVA durante 4 días. Esto no tiene ningún efecto macroeconómico. Lo que cambia es la temporalidad del consumo de los actores, que lo que van es a procurar a consumir más durante estos días que no hay IVA, aunque está más reducido, y reducirán el consumo de aquellos bienes y servicios a los que accedan en esta temporalidad en el resto del año. Es decir, en términos macroeconómicos esto no va a generar ningún efecto positivo en términos de recaudación, ni tampoco un efecto positivo en términos de incrementar el consumo de los ciudadanos, porque justamente uno de los elementos estructurales fundamentales de la crisis económica del Ecuador es la contracción del consumo, pero debida a un retiro del Estado en su participación en la economía desde la inversión pública. Entonces, los ecuatorianos tenemos menos recursos en nuestros bolsillos para consumir. Entonces, al caer esta demanda, ¿qué es lo que sucede con la producción? Desde la empresa más grande hasta el emprendimiento más pequeñito, van a ver, o vieron ya en estos años anteriores, caídas sus ventas y con la crisis sanitaria peor todavía. Entonces, desde esa perspectiva, la producción también se ha contraído y por el otro lado, la demanda de trabajo, eso ha contraído el empleo. Entonces, si no atacamos este círculo vicioso que parte desde la contracción del consumo, entonces no vamos a resolver el problema estructural que también afecta a la caja fiscal. Menos dinámica económica, menos ventas, menos recaudación de IVA, menos utilidades de las empresas, menos impuesto a la renta. Entonces, este tipo de anuncios o de medidas no vienen a resolver el problema estructural y no vamos a salir del abismo en el que estamos. Economista de la Torre, el presidente electo dijo en una entrevista con la cadena CNN que el Ecuador no es un país quebrado, que tiene un sector privado potente, que el problema se encuentra específicamente en el sector público. Esto, digo yo, atado a que tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional han visto con buenos ojos la elección del presidente Guillermo Lasso, seguramente porque eso les garantiza que se cumpla o que el Ecuador cumpla con los pagos a estos organismos y que se cumpla con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Atando estas declaraciones, insisto, podemos prever que va a haber un nuevo ajuste o que se va a continuar con esta serie de ajustes que pide el Fondo Monetario Internacional, entre ellos la reducción del tamaño del Estado, léase despidos en el sector público y reducción de presupuestos a gobiernos autónomos descentralizados, entre otras medidas. ¿Usted cree que el señor Lasso va a continuar con este tipo de medidas? Sí, el problema es que se continúa con esa visión dogmática de que el núcleo de la problemática económica del Ecuador es la parte fiscal. Eso no es cierto. Es el resultado de problemas en la dinámica estructural de la economía, como acabo de explicar. Entonces, todo esfuerzo que se oriente exclusivamente a la parte fiscal va a fracasar, pero sigue en el imaginario del nuevo gobierno presente esta idea de que es el tamaño del Estado el problema, que sigue siendo muy grande el Estado. Y ojo, que dentro del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional está todavía pendiente un ajuste fiscal importantísimo que tendrá que ser entre un 2 o 3% del Producto Interno Bruto. ¿A qué me refiero con eso? Que se procurará hacer recortes al gasto público en el orden de los 2.000 o 3.000 millones de dólares. ¿En qué áreas podría ser ese ajuste, economista? Ahí viene la preocupación, y aquí voy a dar datos. En los presupuestos generales del Estado, que a mí sí me aprobó la Asamblea, que daban cuenta de qué es lo que en realidad estaba sucediendo dentro del sector público, en lo que corresponde a la nómina del sector público, prácticamente 9 de cada 10 dólares, óigase bien, 9 de cada 10 dólares iban a los sectores de salud, educación y seguridad. Entonces, un recorte de una magnitud ya importante, en este caso de 2.000 o 3.000 millones de dólares, va a tener que tocar necesariamente a estos sectores. Educación, salud, eso es evidente que va a pasar, inclusive va a tocarle a seguridad. Y si vamos en compras públicas también, la estructuración del presupuesto va en las mismas proporciones, es decir, vamos a tener un impacto muy fuerte en sectores que son sustanciales
en lo que es el desarrollo económico y social de un país. Y vamos a sentir los ecuatorianos de forma relativamente próxima ya a esos impactos en los recortes fiscales. En materia de seguridad, dice usted incluso, es decir, ¿qué podría pasar con policía y fuerzas armadas? ¿Cuál podría ser el mecanismo para reducir los presupuestos destinados a esas? Ojo, a mí no es que me preocupe mucho lo que pase con ellos, me preocupa más lo que podría suceder con, por ejemplo, educación y salud. Pero, ¿cómo recortarles a ellos los presupuestos, economista? Bueno, vamos a volver a esos tiempos en que los policías del barrio tenían que ir tocando de puerta en puerta para que los vecinos aporten con algo para poderle poner combustible al patrullero. A ese nivel podemos llegar y en el muy corto plazo, así para ejemplificar hacia dónde podrían ir estos recortes. Ahora, en tema de educación, ojo, Guillermo Lasso ha dicho, yo quiero que los jóvenes estudien lo que quieran, libertad de ingreso a la universidad. Ayer conversábamos con Inti Groneberg y con Licenia con respecto de que esa libertad para poder educarse en las universidades dependerá mucho sobre la capacidad que tengan cada uno de los centros universitarios para poder recibir a los estudiantes. Para eso también se necesitan recursos. ¿Qué va a pasar entonces en materia de educación también? Y no solamente hablo de la educación superior, sino también de la educación más elemental, en donde hemos tenido una deserción impresionante de niños, de niñas, de adolescentes que han dejado de estudiar porque no tienen acceso a la tecnología, que es lo que nos obliga hoy la pandemia. Bueno, lo que va a suceder es lo que pasa cuando el Estado retira su participación en estos sectores. Lo que está dejando es un espacio para que entre el sector privado. Pero ojo, en eso no quiere decir que el sector privado entra con servicios de calidad. Lo que hace es cubrir ese déficit que vamos a tener en términos de cupos universitarios, y no solo universitarios, sino de educación media, educación primaria, van a ser cubiertos por entidades privadas y muchas de ellas de muy baja calidad, con pensiones que van a estar adecuadas a un poder adquisitivo totalmente deteriorado de los ecuatorianos, pero asimismo una calidad educativa correspondiente, es decir, de bajísima calidad, y lo que vamos a terminar es destrozando el futuro en el largo plazo del país, en términos de que el principal motor de toda sociedad es lo que se llama su talento humano, es decir, vamos a acabar con las nuevas generaciones en términos de su capacidad para poder desarrollarse y ser actores activos en la economía y en el país, ¿no? Economista de la Torre, también se plantea la denominada Ley de Oportunidades Laborales que propondrá el nuevo gobierno a la Asamblea Nacional, con la que se buscan mecanismos de contratación, nuevos mecanismos de contratación para segmentos de la población que al momento no tienen empleo, que es decir, su gran mayoría. Esta normativa aparentemente contendrá la doble deducción del impuesto a la renta para la contratación de beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano, y también se elaborará una regla técnica para el cálculo anual del salario básico unificado, y se fomentará, dice, las modalidades de contrato estacional y por tareas. ¿Cómo analizar este tema sin que esto recaiga nuevamente, como ha ocurrido con la ley humanitaria, en una precarización laboral? Bueno, en definitiva, vamos a reforzar esta precarización laboral, y esto debe entenderse muy claramente. El empleo no se genera a partir de leyes, ¿ya? Las leyes tienen que ser complementarias y perfectamente consistentes con reformas estructurales a la dinámica económica que permitan la generación de empleo. Entonces, vuelvo a lo que ya había planteado anteriormente. Mientras no resolvamos el tema de la demanda agregada, es decir, de la capacidad de consumo de los ecuatorianos, las empresas, al no tener para quién producir, a quién van a contratar, y aquí se cae el mito de que el empresario y que la empresa son los generadores de empleo. Eso no es cierto. ¿Qué empresa, qué empresario generan empleo si no venden nada? Pues entonces puede haber una ley muy buena, perfecta, maravillosa, pero si no hay la dinámica económica que promueva la contratación de nuevos trabajadores, entonces esa ley no tiene ningún sentido, y lo poco que esté operando termina precarizándose en términos del empleo que se genere. Ahora, otra cosa que me preocupa, y digo, nos debería preocupar en realidad a todos los ecuatorianos, es que a partir de la falta de recursos, porque Lasso ha dicho claramente, ¿no?, que
el sector público es el que está quebrado y que la economía privada va muy bien. Entonces, como lo público está quebrado, retomemos nuevamente las intenciones de monetizar, como románticamente llamó el presidente Moreno y su equipo económico, las empresas públicas. Podríamos ir hacia un proceso agresivo de privatización de bienes del Estado, que además a los ecuatorianos nos ha costado muchísimo tiempo, por un lado, construirlos y por otro, recursos económicos. Ya, a ver, cuando nos hablan de la monetización de la privatización, nos quedamos en el nivel de análisis. Se venden las empresas públicas o se venden activos del Estado, se reciben recursos y se resuelve el problema de la caja fiscal. Entonces unos dirán, pero eso es vender recursos que han sido de todos los ecuatorianos y se generan unos ingresos corrientes, etcétera, etcétera. Pero lo que está en el fondo es mucho más grave todavía. Lo que se está es operando en función de negocios privados, de transnacionales, de gran capital. Y voy a explicar por qué. Eso ya está ocurriendo en este mismo momento con la refinería de Esmeraldas en su proceso de concesión. Y eso va a suceder si es que se privatiza, se concesiona, lo que sea, por ejemplo, la generación hidroeléctrica de este país. Este tipo de actividades, que son además sectores estratégicos, son monopolios naturales, como se llama, es decir, son producciones que no tienen competencia. Las refinerías o el sistema de refinación de crudo en el Ecuador no tiene competencia interna, si no hay empresas privadas que internamente estén haciendo lo mismo. Eso sucede también con la generación hidroeléctrica. Entonces se les estaría entregando monopolios a privados con demandas cautivas, es decir, todos los ecuatorianos tarde o temprano somos consumidores de combustibles, directa o indirectamente, porque nos transportamos, hay procesos productivos que ocupan combustibles, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando estas empresas o estas unidades productivas están en manos públicas, no buscan rentabilidad económica, porque ese no es el objetivo del Estado. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el caso de los refinados de petróleo de Esmeraldas? Estos se vendían al costo y por tanto no tenían un subsidio. El subsidio era para los combustibles importados. El momento en que se eliminan los subsidios, lo que se está es abriendo la posibilidad de que si se privatiza la producción local, esta pueda, ya en manos privadas, obtener utilidades a costa de que los ecuatorianos pagamos un precio más alto de los combustibles. Lo mismo va a suceder si es que se privatiza, se concesiona la generación hidroeléctrica. El kilovatio hora será más caro para todos porque vamos a tener que pagarle ahora sí una utilidad al privado. Y esto tiene consecuencias gravísimas en términos macroeconómicos, porque ¿quiénes son los principales usuarios? Tanto de combustibles, tanto de energía hidroeléctrica, tanto de telecomunicaciones, en el caso de la CNT. No somos los actores privados individuales, son las empresas, son insumos para generar producción nacional que se va a ver encarecida. Entonces, claro, el mecanismo para paliar este encarecimiento es la precarización laboral para, en cambio, aflojar costos por el lado laboral, pero con esto lo que se genera es una economía dividida, una gran economía que opera conectada a nivel internacional, la gran exportación, los importadores beneficiados, y que esto representa en términos poblacionales un grupo muy pequeñito articulados a la gran banca, mientras que el resto de los ecuatorianos, la gran mayoría, vamos a estar sumidos en otra economía totalmente contraída, deprimida y empobrecida. Economista de la Torre, sobre el financiamiento, el plan del presidente electo dice que tiene dos objetivos: fortalecer el sistema financiero con el incremento de las reservas internacionales y bajar el riesgo país, cosa que ya solo con el conocerse el resultado de la elección se dio, para lograr, dice, el financiamiento externo con mayores y mejores condiciones. Eso significa que continuará este plan de endeudamiento permanente con organismos internacionales. Ya, a ver, el tema de las reservas internacionales parece que todavía no es entendido. Si aquí se ve una ignorancia supina en términos de qué son las reservas internacionales del Banco Central, que tienen una función específica y es la parte líquida de los activos del Banco Central, y sirve para dos cosas: para que actores públicos y privados podamos hacer pagos y transferencias al exterior, y para que los
ecuatorianos podamos disponer de dinero físico. El dinero físico es la liquidación de cuentas del Banco Central en el exterior, que se convierten en dinero físico que viene en avión al país. Para eso sirven las reservas. Así que esto de que las reservas sirven para apuntar al sistema financiero, etcétera, etcétera, eso es falso. Lo segundo, el riesgo país. A menos que el Ecuador esté intentando hacer operaciones de financiamiento a nivel internacional en los mercados financieros internacionales, el riesgo país para nosotros es irrelevante como ecuatorianos. Es una medida a la que le ponen atención los grandes especuladores financieros internacionales y los tenedores de la deuda ecuatoriana. Entonces, la reducción del riesgo país, ¿qué es lo que nos está diciendo? Lo que está es dándoles a estos especuladores y tenedores de deuda ecuatoriana, está dándoles la información de que el nuevo gobierno va a priorizar el pago de la deuda frente a lo que suceda internamente en la economía, porque este es un movimiento no debido a situaciones de la economía, es un movimiento debido a la elección del presidente del Ecuador, es un tema especulativo. Si hubiese sido el otro candidato el que hubiera ganado las elecciones, seguramente el riesgo del país se hubiera disparado, diciéndoles a los inversionistas, este gobierno va a privilegiar el manejo interno de la economía y va a poner en un segundo plano el pago de la deuda. Aquí es al revés, el pago de la deuda está en primer plano frente al manejo interno de la economía y por eso ha caído el riesgo país. Lo importante en esos casos es, por ejemplo, evitar también esa venta de humo, ¿no, economista? Porque ayer alguien mencionaba en las redes sociales que hace 4 años ocurría lo contrario, a pesar de que ya se conocía el resultado electoral. Es decir, había un riesgo país que se mantenía bastante alto, pero en el medio había una crisis política por aquellas denuncias de fraude. Ahora, sobre la venta de humo, yo le decía, eso de las ofertas de campaña que fueron y que se conocieron además en el tramo final, ¿no? El del incremento del salario a los $500, el de los 2 millones de empleo, que digamos aumenta la oferta de hace 4 años, que era el de 1 millón de empleos, y de que van a empezar a llovernos, ¿no? Las inversiones de extranjeras en el país solo por el hecho de que ha ganado Guillermo Lasso. ¿Cómo manejar esa venta de humo que se ha generado a partir del resultado electoral? Bueno, como toda venta de humo, lo que va a suceder es que cuando se disipe ya el ambiente, lo que vamos a encontrarnos es con la durísima realidad que nos toca enfrentar a todos, y también de cómo se maneja esa realidad dependerá qué es lo que nos va a pasar a todos los ecuatorianos. Y voy a poner como un ejemplo el tema de la inversión extranjera. Acordémonos del señor Pablo Campana, que permanentemente manejaba el discurso de que ya venían los recursos de tal y tal lado, que hacía 10,000 millones de dólares, dijo Pablo Campana, que traía el gobierno de Moreno en inversión extranjera al Ecuador. No llegó ni medio millón, creo. Exactamente, yo tuve ahí varias confrontaciones en gabinete tratando de explicarle al presidente de que eso era humo purito, pues, porque así no funciona la inversión extranjera. Y aquí quiero explicar un pequeño detalle en relación a la inversión extranjera. No toda la inversión extranjera es buena, porque la inversión en general lo que hace es sacarle más recursos que los que coloca, por una simple razón. El inversionista pone su capital, recupera su capital y saca sus utilidades. Es decir, en términos de flujos financieros, siempre vamos a tener un déficit en términos de los recursos que entran y salen. Pero lo importante es cuando la inversión extranjera se asienta para generar dinámicas productivas internas. Es decir, cuando son inversiones que apuntan a desarrollar procesos productivos que demandan insumos nacionales y generan otras actividades locales integradas a esa producción. Entonces, aquí viene también la primera reflexión. ¿Qué es lo que atrae a la inversión extranjera? ¿Qué es la buena? Atraen economías que están operando adecuadamente, economías bollantes, donde hay un fuerte consumo. Es decir, ¿qué inversionista extranjero va a querer poner su capital acá si no va a poder vender nada, porque los ecuatorianos no tenemos dinero en nuestros bolsillos, pues, y es un desastre internamente la economía? Entonces ahí es cuando viene la otra inversión extranjera, la que no depende del mercado local, la que no depende de las condiciones
internas de la economía, que es la inversión hacia los procesos extractivistas, extracción de petróleo y minería, que no nos deja absolutamente nada porque no genera actividad económica local, sino demanda de bienes y servicios nacionales como insumos para una producción. Y encima más, no es que entran los billetes, pues, cuando vienen las empresas petroleras y nos dicen que invierten 1.000 millones, 2.000 millones, lo que están es contabilizando la infraestructura que están colocando, los fierros que traen, no es que están trayendo plata en efectivo, están instalando pozos petroleros, etcétera, etcétera, y eso es lo que están ellos contabilizando, y eso viene desde fuera. Inclusive ahora con la normativa vigente, desde la ley de fomento productivo hasta las nuevas empresas extractivistas, no están pagando el impuesto a la renta. Entonces, ¿qué le queda al país de esa inversión extranjera directa en el sector minero y en el sector petrolero? Economista de la Torre, ¿no hay un contrasentido en el hecho de que se ofrece eliminar este 2% a las microempresas, pero el plan de gobierno, el presidente electo también habla de crear un régimen impositivo mínimo para emprendedores? O sea, le quito por acá, pero le pongo por acá. ¿No hay ahí un contrasentido por un lado y por otro? Si se elimina gradualmente el impuesto a la salida de divisas, ¿cómo se va a sostener? Y no hay controles para la salida de divisas, ¿cómo se va a sostener entonces la dolarización? Ya. Aquí es importante también distinguir que a nivel del sector empresarial también podríamos decir que hay clases sociales, ¿ya? Si nosotros analizamos por el tamaño de las empresas en este país, más del 90% son micro, pequeñas y medianas empresas. Solo un 4 o 5% de las empresas de este país son grandes empresas con un músculo financiero, con interconexiones a nivel internacional. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los grandes contribuyentes son poquitos, pero con muchos recursos, y que en términos ya prácticos, a través de mecanismos de elusión tributaria, etcétera, etcétera, no están pagando lo que deberían, y siempre la carga es hacia los más pequeños. O sea, ahí más bien yo le hago una contrapropuesta al señor Lasso. ¿Por qué no piensa establecer un impuesto a la renta, a las sociedades, es decir, a las empresas, progresivo, pero no calculado en función de las utilidades, sino que ajustado por el nivel de inversión propia, es decir, por el capital invertido en las empresas? Entonces, si tiene utilidades enormes en relación al aporte de capital de la empresa, que esas paguen hasta un 30%, y más bien las pequeñitas, que tienen utilidades que son, en términos relativos al patrimonio, bajas, que no paguen nada de impuesto a la renta. Vamos a ver, mejoraría la recaudación tributaria y sería mucho más justa porque sería progresivo. El que más utilidades relativas al capital tiene. Por ejemplo, los bancos, ellos operan con plata ajena. Entonces tienen unas utilidades enormes en relación a su capital, al capital propio de los accionistas, que ellos paguen un impuesto a la renta mucho más alto que lo que paga una microempresa pequeñita que sí es productora. Porque, ojo, las mayores empresas de este país no generan valor agregado. ¿Qué son? Son supermercados que también tienen su línea de importaciones y son los bancos, pues. El supermercado no genera valor agregado, compra barato y vende caro. Los bancos son importantes en la economía, pero están generando producción real. Así que tomemos en cuenta estos elementos en el momento de definir una política tributaria. Muchísimas gracias al economista Carlos de la Torre, exministro de Finanzas, haciendo un análisis de las propuestas del presidente electo, ¿no? De Guillermo Lasso, quien ganó la elección presidencial el pasado domingo 11 de abril, y viendo también cuáles, digamos, son las perspectivas desde la visión del economista de la Torre de lo que podría ser ya la ejecución de estos planes en materia económica. Muy amable, un gusto como siempre. Gracias, Alexis Diseña, un buen día, hasta luego. Lo propio, economista, muchísimas gracias. 8:36 en Punto Noticias, hacemos una pequeña pausa, regresamos para conversar y analizar la situación por la que atraviesa el contralor subrogante Pablo Celi y la legalidad de su reemplazo. Volvemos, no se vayan.